Bienvenidos al capítulo 2, el espacio donde la historia cobra vida. Hoy nos adentraremos en uno de los capítulos más potentes del siglo XX, el encarcelamiento de Nelson Mandela, un hombre que pasó 27 años tras las rejas, no por un crimen, sino por su lucha por la libertad. Pero, ¿cómo llegó hasta ahí? ¿Qué decisiones, qué contextos y qué momentos lo llevaron a convertirse en el prisionero más famoso del mundo? Acompáñame en este viaje a la Sudáfrica del apartheid, donde la justicia estaba reservada solo para unos pocos, y el silencio era ley. Nelson Mandela nació en 1918 con el nombre de Rolihlahla, que en Xhosa significa el que causa problemas. Y aunque al principio no lo sabía, ese nombre anticipaba su destino. Estudió Derecho en la Universidad de Fort Hare y luego en Johannesburgo. Allí fue testigo directo de la brutalidad del sistema racial del apartheid, un régimen de segregación impuesto por el gobierno blanco que limitaba cada aspecto de la vida de los negros sudafricanos, desde dónde podían vivir, con quién podían casarse, hasta si podían votar. Y la respuesta era casi siempre no. En 1944, Mandela se unió al Congreso Nacional Africano, el ANC, y junto con otros jóvenes líderes fundó la Liga Juvenil del ANC, convencido de que el cambio no vendría si no se presionaba con fuerza. Durante los años 50, Mandela fue una figura clave en campañas de desobediencia civil, boicots y huelgas. El movimiento crecía, pero también la represión. En 1952 fue arrestado por primera vez por su papel en la campaña de desobediencia y en 1956 fue acusado de traición junto a otros 155 activistas. Aunque fue absuelto, el mensaje del Estado era claro: quien se opusiera al apartheid pagaría caro. En 1960 ocurrió un hecho que marcaría un antes y un después: la masacre de Sharpeville. La policía mató a 69 manifestantes desarmados. El gobierno respondió prohibiendo al ANC, y Mandela llegó a una conclusión dolorosa: la resistencia pacífica ya no era suficiente. En 1961, ayudó a fundar Umkhonto we Sizwe, o la Lanza de la Nación, el brazo armado del ANC. Mandela no buscaba matar, sino sabotear la infraestructura del régimen: plantas eléctricas, vías de tren, edificios del gobierno. Su objetivo era golpear al sistema, sin quitar vidas. Mandela pasó a la clandestinidad. Cambiaba de identidades, se disfrazaba, vivía como fugitivo. La prensa local lo apodó el hombre negro Pimpernel, por su habilidad para evadir a la policía. En 1962, viajó a otros países africanos y a Londres buscando apoyo militar y económico. También recibió entrenamiento en Argelia. Pero a su regreso a Sudáfrica, la suerte le jugó en contra. En agosto de ese año, fue arrestado en una carretera cerca de Howick, tras una filtración que aún hoy levanta sospechas de colaboración de la CIA. Fue condenado a 5 años de prisión por salir del país sin permiso y por incitar a la huelga. Pero esto era apenas el comienzo. Mientras Mandela estaba preso, la policía descubrió un escondite en una granja en Rivonia. Allí encontraron documentos que vinculaban a Umkhonto we Sizwe con planes de sabotaje a gran escala. Mandela y otros líderes fueron llevados a juicio. El famoso juicio de Rivonia comenzó en 1963. El mundo entero seguía el proceso. La fiscalía pedía la pena de muerte. Pero Mandela, en lugar de suplicar clemencia, pronunció un discurso que estremeció al planeta. He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He acariciado el ideal de una sociedad democrática y libre. Es un ideal por el que espero vivir, pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Esa declaración no lo salvó, pero lo convirtió en leyenda. El 12 de junio de 1964, Nelson Mandela fue condenado a cadena perpetua por conspiración para derrocar al Estado. Mandela fue enviado a la temida Isla Robben, frente a la costa de Ciudad del Cabo.
Allí pasaría 18 años en una celda minúscula, durmiendo en el suelo, rompiendo piedras bajo el sol. A pesar de las condiciones inhumanas, nunca perdió su dignidad. Leía, estudiaba y se convirtió en un símbolo de esperanza, no solo para Sudáfrica, sino para el mundo. El sistema quiso borrarlo, pero lo convirtió en inmortal. El encarcelamiento de Nelson Mandela no fue el fin de su historia. Fue solo una pausa en su lucha por la libertad. Lo que comenzó como una resistencia juvenil terminó en una prisión. Pero su causa, su espíritu y su ejemplo no pudieron ser encerrados. Nelson Mandela nos enseñó que la libertad tiene un precio y que a veces incluso la celda más fría puede albergar el corazón más valiente. Gracias por escuchar este episodio de Nombre del Podcast. Si te gustó, no olvides compartirlo, suscribirte y seguirnos para más historias que inspiran. Hasta la próxima.